Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y hermanos que nos vienen siguiendo por este canal Joyas de la Inspiración. En esta hora quiero tratar un poco en relación al folleto de la Escuela Sabática para esta semana. El título general de este trimestre de la lección es El Gran Conflicto. Y durante estos 3 meses vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros, queramos o no, formamos parte de ese conflicto. La semana pasada, la lección número 1 habló de la guerra detrás de todas las guerras. Ahí se pudo ver claramente cómo es que empieza este conflicto en el cielo y cómo llega aquí a la tierra. Y todo esto se originó porque en el corazón de Lucifer empezó a nacer algo que conocemos como pecado. No lo podemos explicar porque intentar explicarlo sería defenderlo. Así que ya se habló un poco en relación a esa guerra y cómo empezó. Para esta semana, el título que la lección ha tenido a bien regalarnos es el siguiente: ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y yo no voy a hablar de toda la lección, de todos los días. Simplemente quiero resaltar un tópico que de manera personal a mí me ha llamado mucho la atención, y es el tópico que aparece en el día domingo, cuyo título es Un Salvador con el corazón roto. Pero antes de analizar ese tópico, me gustaría leer la lectura bíblica que sirve para toda la semana, que es para memorizar, que dice así en Isaías 41:10, y me gustaría que le prestemos mucha atención porque es una promesa muy grande para usted y para mí. Dice así: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Como pueden ver, esa es una promesa muy grande de parte de Dios para usted y para mí. Y por favor, permítale al Espíritu Santo que grabe esa promesa. Y nunca olvidemos de que Dios se está comprometiendo a estar siempre con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos y sustentándonos con la diestra de su justicia. Ahora bien, el tópico que quería analizar es Un Salvador con el corazón roto. Un título muy interesante, muy significativo, que deberíamos entender por qué es que el Salvador está con el corazón roto. Hay unos versículos que la lección nos regala, y después de regalarnos esos versículos hace una pregunta que debería ser contestada en cada uno de nuestros corazones. La pregunta es: ¿qué te dicen estos versículos sobre la actitud de Jesús hacia su pueblo y la respuesta de éste a su amorosa invitación de gracia y misericordia? Y los versículos que nos regalan están, uno en Lucas capítulo 19, y me gustaría leerlo. Lucas 19, el verso 41 en adelante. Estoy avanzando un poco rápido porque no quiero ocupar mucho tiempo, porque tristemente hoy en día el tiempo es el peor enemigo de nosotros, sobre todo cuando tiene que ver de las cosas espirituales, porque para todo sacamos tiempo menos para lo espiritual, y yo lo reconozco que es un problema mío,
y en función a mi necesidad trataré de ser lo más breve posible, aunque las verdades de Dios son tan profundas que a veces se necesita un espacio determinado de tiempo para poder analizar de una forma completa y amplia lo que Jesús quiere decirnos. Pero bueno, leamos Lucas capítulo 19, versículo 41 y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Recuerde por favor que Jesús, cuando miró a la ciudad de Jerusalén, dice la sentencia bíblica, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y también nos regala Mateo capítulo 23, el verso 37 y 38, que también quiero leerlo. Por favor, mantenga estos versículos en mente, porque esos son los versículos que con la ayuda del Señor trataremos de resaltar, de analizar o de recordar si usted los tiene presentes. Dice Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí vemos claramente que Jesús hace un lamento por Jerusalén, un lamento por esa ciudad amada, un lamento por Sión. Y solo para poder aclarar algo, ¿quién era Sión en relación con el Señor? Aunque creo que usted ya lo sabe, porque el trimestre pasado se habló un poco en relación a los salmos, y allí durante una semana se tocó lo que significa Sión, y Sión era el pueblo escogido de Dios. En el libro de Salmos capítulo 48, el verso 2 dice la palabra de Dios: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ese era Sión para Dios, ese es Jerusalén para el Señor. A lo largo de los años fue escogida como un pueblo especial, con una misión especial también: poder ser la luz para las naciones paganas. Pero tristemente, Sión empezó a olvidarse de Dios, empezó a alejarse del propósito por el cual fue escogida. Y el Señor le mandó mensajeros, le mandó sus profetas para que ellos retomen el propósito de Dios, para que ellos vuelvan de sus malos caminos. Y lo hacía porque Dios amaba a Sión. Por misericordia le envió profetas, pero como dice la declaración de Jesús en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise, dice Jesús, juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Hermanos, amigos, solo quiero leer un versículo que va a mostrar, uno de tantos, porque hay muchos, que va a mostrar qué era lo que Jesús hacía, qué era lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra, porque constantemente, lo he dicho hace un momento, Él enviaba a sus profetas, pero como no le hacían caso a los profetas, el cielo
envió el mejor don que tenía, o más bien derramó todo el cielo en ese don y envió a Jesús. Y la Biblia claramente, en varias partes, en varios versículos, nos dice lo que Jesús hacía. Por ejemplo, solo un ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso era lo que hacía Jesús. Desde que empezó su ministerio, simplemente ese ministerio se caracterizaba por el amor constante hacia la humanidad, predicando el evangelio del reino y sanando a todos de todas las enfermedades. Hermanos, amigos, ese era Jesús, tratando de juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Pero tristemente termina la frase: pero tú no quisiste. Por eso es que quería analizar este tópico del día domingo, simplemente para que usted reflexione y se compare frente a la realidad judía, para ver si usted está en el riesgo de cometer o de seguir el mismo camino. Hermanos y amigos, seamos reflexivos al momento de analizar los versículos que la lección tuvo a bien tener en cuenta para que nosotros los leamos. Y dice la Biblia en Lucas 19:41: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vuelvo a repetir: al verla, lloró sobre ella.